bienvenidos a este espacio de conocimiento con SKF. Muy buenas tardes a todos. Como lo comentaban aquí en la introducción, efectivamente mi nombre es José Camilo Vales. Soy el ingeniero de desarrollo de producto de la plataforma, el ingeniero de desarrollo de negocio de la plataforma SKF de lubricación. Y bueno, en este espacio que sigue a continuación de más o menos 50 minutos vamos a estar hablando de uno, digamos, de los pilares que tiene la plataforma de SKF Lubricación y que son efectivamente los sistemas de lubricación como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a desarrollar el tema. Como se mencionó por aquí, cualquier inquietud que tengan, entonces pueden escribir sus preguntas ahí a través del chat, sus comentarios. Al final de la sesión, pues los revisamos y tratamos de responderlos. Entonces, voy a apagar mi cámara y voy a dar inicio pues al desarrollo de esta presentación. La manera en la que vamos a iniciar esto es a través de un video. Les comparto pantalla. Listo, un video que muestra, que resume pues cuál es la visión que SKF tiene de la lubricación, ¿no? De la plataforma de lubricación, cómo nosotros la vemos, la observamos, la estamos analizando y la estamos proyectando. El video está aquí en el canal de YouTube, en el canal de SKF Latin Trade. Hay otros videos por si ustedes quieren darle una revisada y sienten la curiosidad por allí. Y en este caso, pues, como les digo, el video titula Ciclo de vida del lubricante, SKF. Y bueno, vamos a verlo y después hacemos los comentarios o les hago los comentarios respectivos. En SKF creamos soluciones que hacen girar al mundo y mueven los negocios de nuestros clientes en 40 industrias y 130 países. Pero en realidad, hacemos mucho más que eso. Somos parte de un ciclo de economía circular, en donde destaca una plataforma completa de lubricación con una gestión eficiente. Uno, seleccionamos los lubricantes y analizamos las necesidades de lubricación con nuestro Dial Set y Lube Select. 2. Aseguramos el abastecimiento de productos bajo esquemas de entrega de valor permanente, gracias a nuestro portafolio de lubricantes. 3. Almacenamos en cuartos de lubricación de clase mundial, con los equipos Laos. 4. Transferimos los lubricantes de manera limpia y segura, con equipos especializados para cada proceso. Por ejemplo, los TrackShop. 5. Diseñamos y suministramos sistemas centralizados de lubricación para diferentes tipos de aplicación. 6. Monitoreamos la condición operativa de los sistemas con herramientas análogas y digitales. 7. El proceso no acaba aquí. Regeneramos los aceites para tener un verdadero uso circular. Cada una de estas etapas soportadas en el desarrollo de un personal que cuenta con entrenamientos especializados SKF. Además, en SKF estructuramos y desarrollamos programas integrales de lubricación con la implementación del ILMS, un sistema consolidado que permite gestionar los contratos de servicio de lubricación vinculados a la planificación, programación y ejecución, que combina el portafolio de SKF Lubrication y la tecnología Recond Oil al servicio de todo tipo de maquinaria y negocio en un proceso eficiente y estratégico que reduce costos e impacto ambiental y aumenta la productividad, creando nuevas oportunidades para la industria y el planeta. Una innovación posible gracias a un gran equipo de expertos en ingeniería y la red más completa de distribuidores. Porque avanzar no se trata solo de moverse, se trata de evolucionar.
Listo. Entonces, ese era el videíto introductorio. A continuación yo voy a presentar mi pantalla, mi PowerPoint. Y como lo comentábamos, pues en este espacio, en estos siguientes minutos, lo que nosotros vamos a estar viendo son los sistemas de lubricación SKF Lincoln, ¿no? Como lo mencionaba el video, la plataforma de lubricación, digamos que no nos enfocamos solamente en lo que son sistemas de lubricación. Si bien esto es un pilar fundamental, la visión que SKF tiene de la lubricación es mucho más integral y mucho más global. Y se trata de resumir en este ciclo de vida del lubricante. Se pretende, digamos, seguir ese paso a paso que tiene el lubricante dentro de toda su etapa de vida, identificando diferentes etapas, ¿no? Básicamente esto es lo que dice el video y lo muestra, lo visualiza de una mejor manera, ¿no? Entonces, de esta manera es que nosotros contemplamos lo que es la plataforma de lubricación, la visión, la gestión de lubricación, ¿sí? En donde tenemos un proceso inicial de selección de lubricante. Pero, ¿qué debo saber yo para seleccionar el lubricante? Pues para seleccionar el lubricante debo saber qué voy a lubricar y en qué condiciones opera ese mecanismo que voy a lubricar, ¿no? Entonces, si es un rodamiento, si es una guía, por ejemplo, qué condiciones operativas tiene ese rodamiento, qué condiciones operativas tiene esa guía. Y por ahí más o menos voy a empezar a hacer ya, a identificar ciertas cosas que me van a permitir hacer una selección responsable de los lubricantes, ¿sí? Posteriormente, pues tengo que también identificar cuál es el proveedor, digámoslo así, que más se acomoda a las necesidades, a esas necesidades y en qué cantidades. Es importantísimo eso. Y una vez yo tengo seleccionado y tengo adquirido, digámoslo así, el producto, pues también necesito unas condiciones importantes, unas condiciones específicas de almacenamiento. Ya dentro de este ciclo de vida, cuando yo voy a introducir, cuando voy a llevar el lubricante, bien sea grasa, bien sea aceite, al punto, al mecanismo ya como tal a lubricar, pues necesito también un procedimiento de transferencia. Entonces, ¿cuál es la manera óptima y la manera más segura y sobre todo la manera más limpia de llevar ese lubricante desde su punto de almacenamiento hasta el punto pues en el que necesito ese lubricante, en el donde está mi mecanismo operando, ¿sí? Y una vez lo tenga allí, entonces el siguiente interrogante es, bueno, ¿y cómo lo voy a aplicar? ¿Sí? Una vez lo aplique, una vez aplique el lubricante correcto, en las frecuencias y en las cantidades indicadas a través de un proceso de almacenamiento y transferencia seguro y limpio, ya lo que resta es monitorear ese lubricante o monitorear ese sistema de lubricación, verificando pues que tenga unas condiciones óptimas de operación y pues al final de su vida útil hacer la disposición final del lubricante, ¿no? Todo esto enmarcado en qué? Importantísimo, en una planeación de actividades como son las rutas de lubricación, planeación de actividades y procedimientos, también importante definir los procedimientos a seguir en cada una de estas actividades. Entonces, cómo se selecciona el lubricante, cuáles fueron esos criterios de selección, esos criterios de adquisición de cantidades, de almacenamiento, de aplicación. Todo esto tiene que estar enmarcado dentro de unos procesos, dentro de unos procedimientos y dentro de una planeación, ¿no? Importantísimo para que esto tenga éxito, pues que las personas que están involucradas en todas estas etapas o en alguna o en una, en las etapas pues que este ciclo contempla, estas personas tengan una capacitación, tengan un desarrollo, tengan unas competencias para desarrollar de manera adecuada cada una de estas etapas, ¿no? E importantísimo en la medida de que yo tenga esta visual o una visual similar o tenga la lubricación como un pilar fundamental de la confiabilidad y del mantenimiento, eh, importantísimo hacer las mediciones correspondientes a cómo está mi gestión de lubricación.
Entonces, ¿cómo se hacen esas mediciones? Pues a través de unos indicadores que me van a permitir visualizar cuáles son mis áreas de mejora y cuáles son mis fortalezas, entre otras, ¿no? Entonces, de esta manera, como les decía y como nos muestra el video, es que resumidamente SKF presenta o ve la lubricación dentro de todo su negocio como tal, ¿no? Entonces, hoy básicamente lo que vamos a hacer es concentrarnos en esta etapa de ese ciclo de lubricación, ¿sí? En lo que tiene que ver con las herramientas disponibles para hacer la aplicación del lubricante en el mecanismo a lubricar. Entonces, vamos a estar concentrados aquí en la aplicación, en los sistemas de lubricación, ¿sí? Importante es de pronto hacer un poquito es válido, digamos, hacer un poquito de reseña histórica y sobre todo responder por qué SKF se interesa por este tema de lubricación. Y es que, claro, identifica que hay una gran debilidad, pero a la vez una gran oportunidad en relación a la operación de lo que tradicionalmente ha sido su producto estrella, que son los rodamientos. Entonces, dentro de la operación del rodamiento se identificó que la lubricación y la contaminación, que en muchas ocasiones la contaminación proviene del lubricante, son las causas más altas que inciden en la duración y en el desempeño del rodamiento. Entonces, identificado estas dos causas con estos porcentajes elevados, claro, lo siguiente es identificar también e implementar cuáles son las soluciones para atacar y reducir estos porcentajes que se tienen acá. Se hizo mucho desarrollo en el tema de lubricación, se hizo mucha inversión, se hizo mucho estudio de mercado, en fin, de quiénes eran los líderes, y en la actualidad se continúa en esa tarea identificando quiénes son los líderes en el tema de lubricación, y de esa manera se han ido integrando y de esa manera se ha ido fortaleciendo la línea de lubricación en SKF al punto pues que hoy es una plataforma de lubricación como tal, que integra pues estas marcas que en el pasado, digamos, se conocían de manera individual y que hacían parte de esas empresas líderes en el negocio de la lubricación, pero que hoy en día hacen parte ya como una sola en SKF Lubricación. ¿Qué busca la lubricación o las herramientas de lubricación o los sistemas centralizados de lubricación? Pues buscan reducir ciertos riesgos y ciertos impactos que tiene la lubricación manual, ¿no? Con la lubricación manual es muy probable que yo tenga este tipo de condiciones. Es probable que yo tenga, o mejor, que no tenga la capacidad o la precisión, sobre todo para medir la cantidad y la frecuencia de lubricante o de grasa en el punto de aplicación y tenga este tipo de situaciones, ¿no? En este caso vemos exceso de lubricante y derrames de lubricante. También puede estar asociado a escasez de lubricante, lo podemos tener por allí también. Aquí nos muestra que una práctica, digamos, confiable de aplicación de lubricantes es hacerlo a través del equipo operando, ¿sí? Y obviamente el desarrollo de una actividad con equipo operando, el desarrollo de una actividad de lubricación manual con el equipo operando es muy riesgosa y no es nada recomendable, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable la aplicación de lubricante cuando el equipo está operando? Porque en el caso de la grasa, por ejemplo, podemos tener una distribución más uniforme en el área, en el mecanismo como tal, ¿sí? Cosa que, como les mencioné anteriormente, no podemos tener con la lubricación manual, pues un equipo en funcionamiento representa unas condiciones inseguras, ¿no? Adicionalmente, por aquí vemos también que en muchas ocasiones la lubricación manual le exige al técnico, le exige al operador hacer algunas actividades adicionales para poder llegar a los puntos de lubricación, ¿no?
Entonces, actividades adicionales como, por ejemplo, retirar guardas, parar la máquina, no sé, diferentes actividades adicionales, ¿sí? Y esto básicamente lo que resulta es en tiempo de producción perdido, ¿listo? Entonces, por este lado también una, digámoslo así, entre comillas, desventaja de la lubricación manual, ¿sí? Adicionalmente, aquí, ¿qué tenemos o qué nos presentan? Actos inseguros, por ejemplo, en puntos de lubricación donde de difícil acceso, con riesgo de accidentes o de lesiones. Como les mencionaba antes, algunos técnicos, generalmente por el exceso de confianza, eh, inician estos procesos de lubricación en equipos que están pues en operación y esto pues genera un riesgo como vimos anteriormente. Y también como lo mencionamos anteriormente, pues hay unos costos de parada asociados a estas actividades manuales, ¿no? Digamos, para minimizar estos riesgos que vemos acá, la condición ideal es parar los equipos y esa parada pues al final del día representa o se ve reflejada en gastos, en costos, ¿no? Entonces, son algunas de las condiciones, entre muchas otras, que nos representa la lubricación manual, ¿no? Esta gráfica pues ilustra cómo es ese comportamiento del lubricante a través de la lubricación manual, ¿no? En donde yo tengo un punto inicial de aplicación del lubricante que generalmente, como les mencionaba en algún punto, no hay una cantidad precisa identificada. Generalmente es excesiva porque se tiene ese mito que entre más lubricante, pues el mecanismo va a estar mejor, más protegido, etcétera, etcétera. Entonces probablemente se tenga una aplicación, un pico en la cantidad de lubricante. Entonces voy a tener aquí una lubricación en exceso que me tiene, no, me arroja, me genera ciertas consecuencias como las que se mencionan acá. En la medida de que el mecanismo opere, pues voy a tener un desgaste ya del lubricante como tal. Entonces este pico va a ir bajando, ese exceso de lubricante va a ir bajando hasta que voy a caer en una zona de no lubricación o de lubricación deficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo establecido este periodo, esta frecuencia, pues es muy probable que llegue a este punto o que en cualquiera de los puntos de esta curva descendiente empiece a aplicar grasa o lúbrico o aceite nuevamente y pues tenga nuevamente un patrón, digamos, no uniforme. La lubricación óptima es esta que me presenta acá, ¿sí? Entonces, puntos de lubricación en cantidades precisas, en frecuencias un poco más seguidas, pero en menores cantidades que me permite tener básicamente una lubricación hidrodinámica o una lubricación pues en unas condiciones eh, óptimas, ¿no? En unas condiciones en donde no tenga ese exceso o esa escasez de lubricante, pues que me genera unas consecuencias como recalentamiento, desgaste, pérdida de energía, en fin. Entonces, metiéndonos aquí en el tema de los sistemas de lubricación automáticos, pues hay una regla general, digamos como una regla de oro. Entonces, básicamente es tener el lubricante correcto, en la cantidad correcta, ¿sí? Con la herramienta de aplicación en el punto correcto, a la hora correcta, que hace sobre todo referencia a la frecuencia de lubricación. Y pues, tal vez esté más decirlo, pero bueno, en el punto de lubricación correcto. ¿Listo? Entonces, esta sería, digamos, como la regla general que resume una buena práctica de aplicación de lubricante. Listo. Una de las cosas que fundamentales para el tema de lubricación en general es la selección del lubricante adecuado. Entonces, en el tema de las grasas, es importante no caer en la tradicional homologación de productos, sino basarnos en ciertos aspectos técnicos de cada mecanismo a lubricar. ¿Qué aspectos técnicos o qué condiciones? Pues, por ejemplo, su temperatura de operación, la viscosidad que requiere o el índice de viscosidad que está muy asociado a la temperatura de operación que requiere ese mecanismo. Si yo voy a tener un sistema centralizado, es importantísimo este factor, la bombeabilidad, qué tan fácil es
bombear, es repartir ese lubricante. Si tengo alguna condición específica, por ejemplo, de carga, de choque, de cizallamiento, de parada-arranque, entonces es importante considerar un lubricante también específico que atienda a esas condiciones operativas. Si tengo condiciones de servicio pesado como polución, contacto con fluidos, con químicos, con agua, pues un lubricante también que me proteja mi mecanismo contra esos agentes externos. Eh, ¿Qué más puedo decir? Si hay alguna condición específica del proceso, por ejemplo, que me demande alguna especificación, alguna normatividad en cuanto a grado alimenticio, biodegradabilidad, o si tengo equipos en donde no es fácil el acceso, puede ser un punto de lubricación que está en una parte muy escondida, puede ser un equipo, un activo. Nos pasa, por ejemplo, lo vemos en industria petrolera, que está muy demasiado aislado como para que el lubricador esté frecuentemente haciendo por allí las rutas de lubricación. Entonces, que me dé intervalos de relubricación bastante amplios, ¿no? Esto es fundamental para que, además de la herramienta que yo vaya a utilizar, el lubricante que esté utilizando pues sea el adecuado, ¿no? Importante también definir que si yo tomo la decisión de implementar un sistema de lubricación automático, pues estos sistemas de lubricación, como lo indica su nombre, van a ser una tarea autónoma, una tarea digamos, entre comillas, automática. Por tal razón, pues yo le debo introducir cierta información precisa para que él trabaje, ¿no? Y para que la actividad que haga, la haga muy bien. Entonces, ¿qué información precisa? Pues en este caso, la frecuencia y la cantidad de lubricante que debe entregar. ¿Sí? Listo. Ahora, si yo ya tengo establecido el lubricante adecuado, si yo ya sé en qué frecuencia lo voy a entregar y en qué cantidad, pues como el tema que nos trae hoy aquí son sistemas automáticos de lubricación, lo que sigue es seleccionar cuál es el sistema más adecuado para el equipo que yo estoy, para el equipo que yo estoy, pues, estudiando, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa selección? Básicamente, aquí se relaciona un listado en donde hay que tener en cuenta cuál es la cantidad de puntos a lubricar, cuál es el tipo de punto, cuál es el mecanismo que yo voy a lubricar. Entonces, como lo decía anteriormente, si es un rodamiento, un engranaje, una cadena, una guía, cualquiera que sea el mecanismo que yo lo voy a lubricar, fundamental, como les comentaba anteriormente, es tener muy bien identificadas cuáles son las condiciones operativas en cuanto a velocidad, por ejemplo, carga, temperatura, condiciones ambientales, también temperatura, de nivel de humedad, de nivel de polución, si hay posible contacto con algún tipo de sustancia del proceso, el tipo de lubricante que se va a utilizar, si es aceite, qué viscosidad es, si es grasa, qué consistencia es. Importantísimo también saber ese lubricante en qué presentación se adquiere, si es en cubeta, cartucho, tambor. Um, es importante también conocer si en el punto donde yo tengo destinado a instalar ese sistema de lubricación hay una fuente eléctrica disponible, qué voltaje hay, si hay fuente de aire disponible, porque algunos sistemas pues requieren su alimentación neumática o requieren alimentación eléctrica, ¿no? Eh, las distancias, que esto lo vamos a ver a continuación, y es básicamente hacer un pequeño diagrama con la distribución y la agrupación de los puntos. Entonces, si yo tengo aquí mi equipo, mi planta, mi máquina, bueno, lo que sea, eh, donde yo estoy haciendo ese estudio de lubricación para implementar ese sistema de lubricación, pues es importante tener un diagrama. eh, no necesariamente tiene que ser un plano acotado eh, con las medidas, pues, precisas. Si se tiene, pues mucho mejor, pero
Generalmente en campo uno pues no tiene de pronto esas facilidades, entonces es válido hacer un diagrama, un pequeño esquema, un bosquejo, dibujar los puntos de lubricación, enumerar los puntos de lubricación, describir los puntos de lubricación, a qué corresponden, hacer este esquemático en cuanto a la distribución de la lubricación, que posteriormente me va a permitir establecer cómo puedo hacer yo esa agrupación de puntos, ¿sí? De acuerdo pues a su ubicación y también importantísimo, de acuerdo a la cantidad de lubricante pues que cada uno de estos puntos necesite. Entonces, esto es paso fundamental para hacer la selección del sistema de lubricación. Dentro de los sistemas de lubricación, pues digamos que hay una línea que me muestra diferentes alternativas, ¿no? Desde las herramientas manuales, que en muchos casos siguen siendo necesarias, pasando por los lubricadores monopunto, que son los, digámoslo así, los más sencillos o los más pequeñitos, hasta los sistemas de lubricación pues más robustos, ¿no? Esto es lo que vamos a repasar a continuación, haciendo la anotación que yo hago siempre, y es que ninguno de estos sistemas es mejor o es peor que otro. En realidad, lo que tenemos que observar es, basado en el análisis de los puntos anteriores, lo que uno identifica es cuál de estos sistemas es el más viable, es el más recomendable, es el que mejor se acomoda a mi requerimiento, ¿sí? Dependiendo pues del equipo, de las condiciones operativas que yo tenga. En algunos casos es muy probable que la lubricación manual siga siendo la mejor alternativa. En algunos casos, en donde de pronto yo tenga 10, 20 puntos, pero la mejor alternativa podría ser instalar sistemas monopunto, es decir, 10 o 20 lubricadores monopunto, o probablemente la mejor alternativa sea pues un sistema centralizado más robusto. Entonces, el mensaje es: ninguno es mejor, ninguno es peor. Hay que partir de ese análisis, de conocer cuál es mi situación inicial, actual, concreta, y con base en eso, pues tomar la decisión. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una representación de un sistema centralizado, ¿sí? Un sistema centralizado en donde la aplicación la voy a hacer a través de un mecanismo manual, en este caso una engrasadora manual, a través de un bloque distribuidor, y este bloque distribuidor me va a permitir entregar grasa a diferentes puntos de lubricación. En este caso que ustedes ven aquí, este sistema, pues cada uno de estos puntos tiene la misma o recibe la misma cantidad de grasa, ¿no? Es posible que no sea así, que hayan puntos que reciban más, haya puntos que reciban menos, entonces yo seguramente tendré que hacer una configuración aquí en el mecanismo de entrega, en el bloque distribuidor, ¿listo? Pero ya con esto que ustedes ven acá de esta manera simple, ya aquí ya tenemos un sistema centralizado de lubricación, ¿ok? Este es otro tipo de sistemas autónomos de lubricación, y son los lubricadores automáticos. Perdón, los lubricadores monopunto. Entonces, pues como su nombre lo indica, son lubricadores diseñados para lubricar un solo puntico de lubricación. Tienen un dial, digámoslo así, que permite hacer la programación de este lubricador basado en ese cálculo de cantidad y de frecuencia de aplicación, de acuerdo al mecanismo y de acuerdo a las condiciones operativas. Y pues yo voy a tener depósitos de diferente tamaño. Entonces el más pequeñito, que está acá, que es de 60 gramos, uno más grandecito, que es de 125. Aquí pasamos con otro tipo de sistema que tiene otra característica, una presión, que son estos, los TLCD, que operan con una presión mayor, que ya me permiten una capacidad en el depósito mayor, hasta 250 mililitros. Y ya este, que es un poco más robusto, que es el TLMR, pues que maneja una presión mucho mayor, entonces me permite hacer unas entregas de lubricante o en mayor cantidad o en mayor tiempo, hasta 24 meses, ¿sí? Y este ya me permite su accionamiento a través, bien sea de baterías o de una corriente directa. Ya si yo brinco a los sistemas de lubricación un poquito más robustos, los sistemas centralizados de lubricación, pues nosotros vemos
que estos sistemas tradicionalmente se han agrupado de esta manera como se presenta en este slide. Entonces, básicamente aquí tenemos los simple línea, los doble línea, los progresivos, los multilínea, los sistemas de recirculación de aceite y sistemas sistemas que mezclan, que hacen la entrega aire-aceite. Listo, entonces si vamos avanzando dentro de ese tipo de sistemas de lubricación, aquí por ejemplo yo tengo esta bomba de lubricación en donde yo ya tengo un depósito ya mucho más grande, un depósito en este caso para grasa, ¿sí? En donde yo puedo hacer la recarga de lubricante, en donde voy a tener por ejemplo aquí una paleta de agitación que me permite pues mantener el estado físico de la grasa. Voy a tener una unidad de control ya integrada en este equipo que me permite hacer la programación del tiempo de operación, del tiempo pausa o del número de ciclos y adicionalmente me permite visualizar o me permite exportar algunas señales de funcionamiento de operación de este sistema de lubricación como son por ejemplo el nivel de grasa o mejor, cuando hay un bajo nivel de grasa en este equipo o cuando no está entregando la cantidad de grasa o mejor, cuando no está cumpliendo su ciclo de lubricación. Entonces, ese tipo de señales ya lo voy a tener a través de este dispositivo. Y si me voy a sistemas un poquito más grandes, pues tengo los sistemas progresivos, ¿no? Básicamente aquí yo voy a tener principalmente bombas eléctricas, bombas que ya con las cuales yo puedo jugar ya, por ejemplo, con las salidas, puedo tener de 1 a 3 salidas y puedo integrar varios bloques distribuidores que me van a permitir hacer la entrega del lubricante a muchos puntos de lubricación, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este sistema? Bueno, me permite hacer la entrega de grasa con una sola bomba a muchos puntos de lubricación. Puede ser, si yo tengo muchos puntos de lubricación en pequeñas cantidades, digamos, tiene cierta restricción en cuanto a la cantidad de grasa que me entrega cada una de estas salidas y en cuanto a la distancia, ¿no? Entonces, más o menos para poner una cifra, vamos a decir que el alcance de esta línea principal, o el alcance de esta línea puede ser de 20, 25 metros por allí, ¿sí? Y bueno, yo puedo a través de esta configuración agrupar diferentes puntos dentro de ese rango. Ahora, viene aquí un sistema de lubricación simple en línea, sistema que tiene estos componentes, un sistema con unas características un poco más robustas, ¿sí? Un poco más versátil porque me permite hacer la configuración de sistemas de lubricación desde pequeños hasta sistemas de lubricación mucho más grandes. En este caso, aquí tenemos un sistema de lubricación, yo podría decir que es pequeño, con una bomba eléctrica, pero también me da la posibilidad de tener sistemas de lubricación, por ejemplo, con una bomba neumática instalada sobre un tambor de grasa que me permita hacer la entrega de esa grasa, de ese lubricante, a muchos puntos de lubricación, puede ser, o algunos puntos de lubricación que requieren grandes cantidades de grasa o requieren diferentes cantidades de grasa, algunos más, algunos menos, y dentro de un rango de distancia mucho más grande, ¿no? Entonces esto me permite una cobertura de áreas mucho más amplia en cuanto a distancia y también en cuanto a la cantidad de lubricante que yo quiera entregar por punto. Entonces me da mayor versatilidad y me permite configurar, por ejemplo, o mezclar mecanismos de pequeñas cantidades con grandes cantidades de grasa. ¿No? Tengo esta siguiente familia o clasificación de sistemas de lubricación que son los doble línea. Tradicionalmente los doble línea son mayormente reconocidos, digámoslo así, porque son sistemas de lubricación mucho más robustos, son sistemas de lubricación que se utilizan o para grandes cantidades de punto o para puntos en un área o en una distancia bastante amplia, ¿sí? Como se menciona acá.
o puntos que requieren unas cantidades bastante altas de lubricante, ¿no? Entonces, los distribuidores de estos sistemas de lubricación, en el caso de este esquema, bastante robustos, pues me permiten hacer unas entregas de lubricante bastante grandes, ¿no? Otro mecanismo a lubricar y que requiere una lubricación especial son las cadenas. Entonces, para cadenas también hay un portafolio bastante amplio de sistemas de lubricación, ¿sí? Partiendo de manera análoga, como lo acabamos de ver, de los lubricadores más pequeñitos, con el mecanismo de aplicación, por ejemplo, de brochas, siguiendo o moviéndonos con bombas ya que me hacen la entrega de lubricación, me permiten hacer la programación, integro ese sistema de lubricación, estos mecanismos, por ejemplo, que son los inyectores, que me permiten enviar lubricante ya no solo a una cadena, sino probablemente a dos, tres, bueno, a más cadenas, ¿sí? Y me permiten pues hacer la lubricación con el mecanismo final de inyección, que en este caso puede ser una brocha o una boquilla, ¿sí? Puedo tener también sistemas de lubricación en los cuales yo hago esa mezcla de aire y aceite y permite hacer la inyección de esa pequeña niebla de aceite en la cadena. O sistemas de lubricación ya un poco más, digámoslo así, más sofisticados, sobre todo para cadenas más grandes, más robustas, de mayor paso, de menor velocidad de pronto, en donde ya me permite integrar un sensor eh, que a su vez me permite hacer la inyección del lubricante a través de boquillas de aspersión en los puntos específicos de lubricación de la cadena, como son los rodillos. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, la lubricación de engranajes, en este caso de engranajes abiertos, pero en realidad no solo de engranajes abiertos, pueden ser engranajes de menor tamaño, eh, pero pues que digamos, demandan la configuración de un sistema de lubricación específico, ¿no? También con unas boquillas de aspersión, con unos lubricantes especiales, dependiendo de la velocidad, de la carga, de las dimensiones que tenga este engranaje, entonces sistemas de lubricación específicos para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con recirculación de aceite. En este caso, bueno, se muestra una aplicación que es tradicionalmente conocida, que es el de la industria papelera, un sistema de lubricación de aceite bastante grande, pero en general nosotros podemos encontrar desde sistemas de lubricación por aceite, unidades, por ejemplo, de recirculación de aceite pequeñas, de pequeños volúmenes, hasta pues este tipo de eh, unidades de lubricación que ya incluyen una central de bombeo, de filtrado, de enfriamiento, de calentamiento, de medición de flujos, eh, de, digamos, de regulación de temperatura del aceite, en fin. Entonces, aquí también vamos a ir desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo más sofisticado, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, los sistemas de lubricación, que digamos la última generación de los sistemas de lubricación, en este caso los lubricadores monopunto que me permiten la conexión, o mejor, me permiten visualizar de manera remota y en tiempo real, pues cuál es la operación cuál es su operación, cuál es el estado de su operación, ¿no? A través de un panel de control. Entonces, sencillamente ellos envían información a través de un mecanismo de comunicación, envían información y yo como ingeniero de mantenimiento, ingeniero de confiabilidad, a través de un panel de control en mi computador, en mi celular, pues puedo verificar sin estar directamente en campo cuál es la operación de esos lubricadores, ¿no? La capacidad también o la versatilidad que tienen estos sistemas de integrarse con otras tecnologías, por ejemplo, el monitoreo de vibraciones o el monitoreo de temperaturas, por ejemplo, ¿sí? Y ya para finalizar, ahora sí, algo supremamente importante que también está asociado a las herramientas en este caso no de aplicación de lubricante, más bien a las herramientas de suministro de lubricante, como son los cuartos de lubricación, ¿no? Entonces, aquí hay mucho equipo involucrado.
en esta área que, como yo les comentaba, es fundamental en un programa de gestión de lubricación como lo es el almacenamiento adecuado de los lubricantes, ¿no? Entonces aquí también tenemos equipo como tal involucrado que me permite desarrollar de manera segura, aseada, todo este proceso de almacenamiento y de dispensado o de entrega de lubricante, como ustedes lo ven acá. Listo, entonces básicamente eso a muy grandes rasgos, a muy grosso modo, porque en realidad esto es una materia que tiene bastante tema por tratar, pero a muy grosso modo eso es lo que tiene que ver con los sistemas de lubricación SKF Lincoln. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. Bueno, José, tenemos una pregunta. Dice, hola José Camila, ¿podrías ayudarme repitiendo en la sección de lubricación de cadenas? Claro que sí. Listo. Este slide es un resumen, ¿no?, de lo que son sistemas de lubricación de cadena. En realidad, no son las únicas alternativas que hay, solamente un resumen, pues, que busca describir cuáles son las posibilidades que uno tiene. ¿Qué es importante tener en cuenta para la selección de un lubricante de cadena? Bueno, importantísimo saber las características de la cadena, las características en cuanto al tamaño de la cadena, en cuanto a la velocidad de cadena. Generalmente cuando yo tengo cadenas muy pequeñitas y cuando tengo cadenas que van muy rápido, voy a estar más o menos por acá en este tipo de sistemas de lubricación, ¿no? Digamos, no es una regla general, no es que sea así siempre, pero generalmente voy a estar por acá, ¿no? Entonces, también dependiendo del número de cadenas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo varias cadenas con ese tipo de características, puedo estar utilizando, por ejemplo, este tipo de sistema de lubricación que me permite lubricar varias cadenas a la vez, ¿no? Importante aquí también tener en cuenta en el sitio como tal donde opera el sistema, qué fuente de alimentación yo tengo para el sistema, ¿no? Si es fuente eléctrica, si es fuente neumática, si tengo las dos disponibles. Muy importante también tener en cuenta el lubricante que yo estoy manejando, y el lubricante va a estar muy en función de la temperatura de la cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, una aplicación muy popular que se nos presenta mucho es la lubricación de cadena de hornos. Entonces, claro, al ser un horno, pues la temperatura de la cadena es bastante elevada y por tanto el aceite que se va a utilizar acá generalmente son aceites pues, de viscosidades, digamos que considerables. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para la selección de la bomba y para la selección de las boquillas, ¿no? Ya por acá yo voy a estar, a estar lubricando cadenas que tienen un paso, cadenas más grandes que tienen un paso ya mucho mayor, digamos de 2 pulgadas hacia arriba, que van a tener una velocidad un poco menor, y esa velocidad un poco menor me va a permitir poder censar el paso de la cadena de tal manera que ese sensor le envíe una señal al sistema y esa señal active la bomba y envíe la inyección de lubricante exactamente en el punto de lubricación de la cadena, pues que tiene que ser el rodillo, como tal, esta parte del rodillo, ¿no? Importante en este caso también, como lo vimos acá, saber si hay alimentación eléctrica, si hay alimentación neumática, el número de cadenas, si son varias cadenas, las distancias entre las cadenas y pues fundamental nuevamente conocer el tipo, las dimensiones de la cadena y sobre todo la velocidad de la cadena es importante.
Y ya al final hay unos sistemas por aquí, algunas cadenas ya muy específicas o inclusive a veces no son las cadenas, sino son unos rodillos que guían las cadenas que se lubrican con grasa. Entonces hay un sistema también especial para ese tipo de lubricación. Digamos, como les comentaba hace unos minutos, esto es un resumen de lo que pueden ser los sistemas de lubricación para cadenas, pero en realidad el tema es mucho más amplio y para hacer una selección adecuada pues hay que conocer las condiciones operativas específicas de cada aplicación.